Buenas gente, ya saben, el dog no es mío, el link en la descripción. Capítulo 7, posible daño cerebral, descargo de responsabilidad. Comienza la historia del primer capítulo. Veo cómo está haciendo esto. Rias estaba viendo un juego de ajedrez entre Naruto y Sona, cuando ella lo desafió a otra revancha. Había escuchado que la había derrotado en el ajedrez, pero no esperaba poder entrar a un partido después de la escuela cuando vino a hablar con Sona. Me pregunto, parece concentrado en su juego con Sona, así que tal vez debería probar algo de magia de lectura mental con él. Rias pensó mientras miraba a Naruto. No se dio cuenta de la mirada que Sona le envió cuando la vio mirar la parte posterior de la cabeza de Naruto. Sona asintió para sí misma mientras enfocaba su atención de nuevo en el juego. Rias siempre tenía que enviar los formularios del club en ese momento, por lo que solo era cuestión de desafiar a Naruto a una revancha cuando sabía que Rias iba a aparecer. Pensó que Rias mordía el anzuelo e intentaba algún tipo de magia en Naruto mientras su guardia estaba baja. Tiene 1000 mentes, pero me pregunto cómo afectaría eso a la magia de lectura de la mente. La mayoría de los demonios saben cómo proteger nuestros pensamientos para que no sean leídos, pero Naruto aún tiene que aprender esa magia, pero no sé cómo funcionaría la magia de lectura de mentes en él. ¿Quieres comprobar eso por mí, Rias? Sona pensó mientras miraba a Rias. La cabeza de Rias rodó hasta su hombro mientras se desmayaba. Dentro de la mente de Naruto, mueve el peón, mueve ese peón hará que Sona mueva su reina o su torre, pero Sona seguramente sacrificará su torre antes que su reina. No, mueve el alfil, ese peón está cerca del otro lado, y puedes conseguir que lo asciendas a caballo. Mejor aún, sacrifica a tu reina, parecerá un error del que sacará provecho. Rias había sido absorbida dentro de la mente de Naruto cuando trató de leer su mente, y se encontró rodeada por un ejército completo de diferentes Narutos que se vestían y parecían pensar de manera diferente. No hizo ningún sonido mientras observaba a todos los diferentes Narutos hablando entre ellos mientras calculaban lo que estaba pasando en el mundo real. Ella agarró su cabeza. Podía escuchar 1000 voces, todas hablando sobre planes y acciones en tiempo real, discutiendo entre ellos mientras reducían sus opciones. A medida que Sona realizaba más acciones en el mundo real, sus voces se sincronizaban cada vez más entre sí. Cuanto más hablaban, más podía sentir su cabeza partirse en dos, como si estuvieran dentro de su propia cabeza. Afortunadamente, nunca la notaron, todos estaban tan concentrados en lo que estaba sucediendo en el juego con Sona que ninguno de ellos ni siquiera prestó atención al hecho de que una nueva persona estaba dentro de la mente de Naruto con ellos. Mientras le estaba dando a Rias la oportunidad de ver cómo funcionaban las cosas en su mente, ella no tenía el poder mental para tratar de entender lo que todos estaban diciendo. Miles de pensamientos se agolpaban en su cabeza. Hubo un golpecito en su hombro. Los ojos de Rias se abrieron de golpe y se puso alerta. Naruto la miró. Ah, entonces la magia de lectura de mentes existe, no deberías estar de pie por un tiempo. Dijo Naruto mientras derrotaba a Sona en el ajedrez. Sona miró el tablero después de su derrota y analizó todos los movimientos que se sumaron a otra derrota para ella. Sonreía levemente mientras lo hacía, pero miró a Rias y vio que su nariz sangraba bastante. Rias parecía haber sobrecargado su cerebro hasta el punto que su nariz comenzó a sangrar, y estaba más pálida que cuando había comenzado a usar la magia. Entonces, Rias trató de leer tu mente. Sona fingió que no sabía que esto iba a suceder. También fingió que no incitó a Rias a hacerlo. Rias no podía pensar correctamente, y aunque estaba alerta, no podía formar palabras. Todavía podía escuchar el sonido de miles de voces en su mente, voces que comenzaban a desvanecerse. El estrés causado por el cerebro de Naruto en su cerebro había dejado conmociones horribles que seguían resonando en su mente. ¿Eh? ¿Qué pasó? Rias se recuperó después de unos minutos y miró a su alrededor. No podía recordar lo que sucedió después de unos segundos de entrar en la mente de Naruto, no es que ella entrara en su mente a propósito. Ella había sido arrancada a la fuerza de su propia mente y absorbida por la de él. Una de mis mentes que decidió no prestar atención al partido con Sona te vio y te echó. Otro yo ahora les está contando a los demás lo que hiciste. Naruto no ignoraba lo que sucedía en su cabeza. Las voces en su cabeza se estaban volviendo locas, hablando entre sí sobre lo que acababa de suceder. ¿La cosa de las 1000 mentes es literal entonces, y todas pueden hablar contigo? Preguntó Rias con una expresión de asombro. El infierno.
¿Cómo podría un humano vivo vivir con tantas voces enérgicas que nunca se callan, y cómo podría Naruto funcionar como una persona normal cuando literalmente constantemente tenía las voces de más de 1000 hombres en su cabeza? Era una locura la cantidad de estrés que le causaba a su cerebro cuando todos estaban enfocados en vencer a Sona. Odiaría imaginar cómo debe ser para Naruto cuando las mentes no están enfocadas en algo. Es por eso que trato de mantenerlos ocupados. Hablando de eso, gracias por prestarme ese libro sobre Dry y Albion, gracias a eso pude aprender a usar el Boosted Gear y Divine Dividing. Naruto recordó devolver el libro que le pidió prestado a Sona. Parpadeó sorprendida. Ah, no hay problema, en cualquier momento. Sona dijo mientras aceptaba el libro. Miró a Rias, que todavía no podía concentrarse al 100% en su entorno. Entonces, ¿por qué querías pedir prestado un libro sobre ellos? Preguntó Sona, guardando el hecho de que ahora dominaba esos poderes. Si tenía alguna posibilidad de convertirlo en parte de su nobleza ahora, entonces tendría que usar sus 8 peones y nada menos. Con suerte, el hecho de que Naruto solo tuviera las habilidades de los Sacred Gears, sin los Balance Breakers o Dragons sellados dentro de ellos, significaría que las Evil Pieces no lo registrarían como si valiera demasiado para ella. A partir de ahora, había aprendido las habilidades de 3 Sacred Gears. Creo que será mejor que me vaya a casa. Rias tenía un dolor de cabeza masivo, necesitaba un baño caliente y un buen sueño para volver a poner su cabeza en orden. Rias se puso de pie, y cuando dio un paso tropezó un par de veces, antes de que lograra salir de la habitación. Sona se volvió hacia Naruto. Entonces, ¿cómo ha sido la vida escolar? ¿Qué tal otro juego? Sona le preguntó a Naruto mientras preparaba el tablero para ellos. Es hora de seducir a Naruto, ya que Rias se había ido. ¿Quieres ser mi novia? Sona tenía la intención de poner su cabeza en sus manos mientras se inclinaba hacia adelante, pero falló por completo y golpeó su barbilla contra la mesa. La pregunta inesperada de Naruto la sacó del agua, considerando el hecho de que ella solo estaba pensando en formas de seducirlo para que aceptara convertirse en su hombre y, con algo de suerte, en un miembro de su nobleza. ¿Es eso un no? No es así como se supone que debe ser esto, se supone que debo seducirte con miradas tímidas, toques sutiles y mis artimañas femeninas. No se supone que salgas y me invites a salir, ¿no? ¿Sabes cómo funciona esto? Sona le preguntó con el ceño fruncido. Ella había planeado esto toda la noche. Me gusta si quiero salir contigo, así que no tiene sentido que te invite a salir. Naruto la cuestionó, ya que eso tenía sentido para él. Ah, lo entiendo, todavía no soy lo suficientemente fuerte. Sona suspiró y levantó una mano para detenerlo. No es el problema aquí, se supone que debo seducirte. Ese es el orgullo de una demonio, seducir a nuestro hombre elegido. Quiero hacerte mía, así que ¿qué tal si establecemos un contrato para comenzar con reglas y condiciones? Sona trató de tomar el mando de la situación. Quería estar a la cabeza y tomar el mando de la relación. Naruto simplemente se cruzó de brazos en confusión. De acuerdo, esto no tenía sentido para él, y tampoco tenía sentido para ninguna de sus mentes. Ninguno de ellos entendió por qué Sona estaba actuando de esa manera. ¿Pero por qué? Escucha, el hecho es que tengo un contrato con mis padres para encontrar un esposo que fuera más inteligente que yo. Mi condición era que un hombre que realmente pudiera vencerme en el ajedrez sería mi esposo, porque ese es el único tipo de hombre que podría enamorarme. Sona suspiró y le explicó su situación a Naruto. Ah, entonces no tengamos citas. ¿Por qué? Preguntó Sona alarmada. No quiero salir contigo si solo lo estás haciendo, idiota, no es que tengo que hacerlo, es que quiero hacerlo. Yo fui quien hizo ese acuerdo con mis padres, porque sé cuál es mi tipo de hombre. Tú eres mi tipo, y yo me gustas más que suficiente para ver un futuro posible contigo, pero quiero ser yo quien te seduzca. Sona dijo mientras suspiraba. Naruto era súper denso. Ah, entonces es por orgullo. Naruto se dio cuenta. Sí, está bien, me sedujiste, así que seamos novios. Dijo Naruto mientras apoyaba la cabeza en su mano, con una sonrisa en su rostro. Sona lo miró como si fuera un idiota. No, no lo hice, no hice nada. No, no era necesario, porque me sedujiste solo por existir, afortunada, así que tengamos una cita. Naruto le sonrió. Realmente no le importaba mucho la razón por la que estaban saliendo, solo que tenía la oportunidad de cortejarla. No era lo suficientemente exigente cuando tenía una razón para querer salir con ella en primer lugar, y su orgullo no era lo que le preocupaba cuando se trataba de una diferencia cultural. Sona suspiró.
Naruto era tan denso como parecía, y ninguna de sus mentes entendía cómo funcionaba tanto el corazón. Necesitaba cambiar sus planes para tener esto en cuenta. Sus futuros planes de seducción tendrían que tener en cuenta que él era un idiota. Seguro. Ella tomaría la victoria donde pudiera.